Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. La enseñanza de hoy tiene que ver con el personaje que la Biblia describe como el anticristo. Este personaje recibe su autoridad y su trono y el dominio, dice, de parte del dragón, es decir, de parte de Satanás. El capítulo 13 de Apocalipsis nos da una descripción tan clara y encaja perfectamente con lo que Daniel describe en los capítulos 7, capítulo 9, sobre este personaje llamado el hijo de perdición, llamado el hombre de pecado, el inicuo, lo llama la Biblia. Y este personaje es tal que él quiere imitar, pero obviamente de forma perversa, todo lo que Cristo es. La gloria que Cristo tiene, el nombre que Cristo tiene, la adoración que Cristo tiene. Este personaje quiere recibirlo también, pero de una manera perversa. Por eso se le llama anticristo. No solo se opone a todo lo que es de Cristo, sino él quiere ocupar el lugar de Cristo. Y quiere ocupar el lugar de Cristo en la vida y en la sociedad, en los corazones, en las mentes de todos los seres humanos. Al diablo no le interesa un pequeño punto geográfico del planeta Tierra. Lo que el diablo quiere, al igual que el rey de Sodoma y Gomorra, es a las personas. Al diablo no le interesa realmente la riqueza natural de este mundo. Lo que él quiere son las personas. Cuando el rey de Sodoma le dijo a Abraham, quédate con las riquezas y dame las personas, es lo mismo que ese espíritu diabólico, es lo mismo que Faraón le dijo a Moisés, vayan pues, dijo, pero que se queden las personas. Ustedes agarren las riquezas, solo lo que quiero es que se queden sus hijos, o vayan solo los adultos y que se queden sus hijos aquí. Es el mismo espíritu del anticristo queriendo, o del diablo queriendo tomar las almas, las vidas, más que cualquier otra cosa. Yo les agradezco por estar ya pendientes de este programa y vamos a hacer lectura de la palabra del Señor porque estamos en el capítulo 13. Vamos a volver a leer este capítulo para aquellos que quizás nos sintonizan por primera vez. Capítulo 13 del libro Apocalipsis, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, es decir, de las multitudes, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas. Esto ya lo explicamos hace unos 2 o 3 programas. Búsquelos, por favor, para que usted lleve la secuencia. Y sobre sus cabezas, nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Solo quiero aclarar que ese cuerno, esa cabeza como herida de muerte, dice, pero que fue sanada, parecía que ya no existía más, no iba a ser más, pero que fue levantada, no habla de una persona en particular, como se creía antes que el Papa Juan Pablo II fue herido, pero logró salir adelante. No habla de una persona, habla de un sistema político, habla de un Estado, habla de un imperio, habla de una forma de gobierno, de eso está hablando. O sea, ahorita podríamos pensar que el imperio romano ya no es más. Es más, podemos ver a los italianos y pensar jamás se va a volver a levantar porque su economía anda por los suelos. De los europeos son la economía más crítica que existe casi. Entonces, podríamos verlo así, pero eso es precisamente de lo que la Biblia nos está hablando. Está hablando de que aparentemente este gobierno, este imperio o este sistema político ya se murió, pero no, volverá a levantarse. Así que hay que estar atentos a esto. Entonces dice el verso 5, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, 3 años y medio, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar
de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Como les dije en un programa anterior, este espíritu ya está operando, pero viene con mucha más fuerza, empezar a llamar a lo santo profano, empezar a llamar a Dios con nombres vulgares y rechazar a Dios, no solo en decir no queremos a Dios, sino comenzar a hacer que Dios parezca el malo, parezca diabólico, es decir, blasfemar contra Dios. Y van a blasfemar también contra todo lo que hay en el cielo. Como ya lo expliqué antes, va a ser un giro de que lo que hoy se considera santo, mañana se va a considerar inmundo y profano. Muy bien. Verso 7 dice que se le permitió, porque es con el permiso de Dios, bajo el control de Dios, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿De qué santos está hablando? De los santos que están o van a estar durante la gran tribulación. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron, interesante, ¿no? Que era lo que buscaba, todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Vamos a detenernos acá y vamos a seguir hablando de este tema tan importante. Bueno, pero no hemos orado, así que necesitamos hacer oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Nos disponemos a recibirla. Nos disponemos, Señor, para entenderla. Por gracia y virtud tuya, Señor, abre nuestros ojos. Permite, Señor, por favor, que mis palabras fluyan según el orden santo, Señor, de tu dirección. En el nombre de Jesús, gracias porque somos hacedores y no solamente oidores de esta palabra, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Muy bien. Ya vimos los nombres que Pablo le asigna a este personaje y estábamos en el programa anterior viendo las características de este personaje. Yo les indiqué que no se trata de señalar quién es a tal grado de ponerle un nombre a este personaje, sino más importante es, cómo opera, para que entendamos este espíritu que Juan dice que ya opera hoy en día, el espíritu del anticristo en el mundo. Ha estado operando en los últimos 2000 años. La Biblia le llama, le da una característica, dice que es como una bestia salvaje, la palabra terión, de donde se saca la palabra pantera, o sea, de la habilidad, de la capacidad que tiene de adaptarse, de esconderse, de caer sobre la presa de una manera inadvertida. Segundo, busca dominar sobre toda la tierra. En los versos 2 y el verso 7 vemos que está esta bestia que tiene características como de leopardo, cuerpo de leopardo, pies de oso y boca como de león. Ya expliqué qué significa eso. Estas mismas características se las da Daniel a la bestia, al anticristo, en el capítulo 7. No me voy a detener aquí porque el libro de Daniel es un estudio aparte. Cuando se trata de los tiempos finales, hay que estudiar el libro de Daniel definitivamente. Nosotros estamos hablando hoy de Apocalipsis, pero Daniel describe claramente a estos imperios. Habla de la bestia en forma de león con 2 alas, habla del imperio babilonio. El oso con 3 costillas en su boca, habla de los medopersas, y habla de esas 3 costillas, habla de Lidia, de Egipto, y habla de Babilonia, porque los medopersos conquistaron a estas naciones. También el leopardo con 4 alas habla de los griegos, de Alejandro Magno, habla de todas estas cosas que son parte ya de nuestra historia. Muy bien. Se le ve salir del mar. En el capítulo 13 de Apocalipsis, se le ve salir del mar a esta bestia y significa que sale dentro de una gran multitud de personas. Esto puede significar que quizás este personaje venga del área del Mediterráneo, o puede significar que venga respaldado por una gran multitud. Ese respaldo donde dice que salió de las aguas del mar puede ser incluso el respaldo de las Naciones Unidas, o puede ser el respaldo de la Comunidad Económica Europea o de la Liga Árabe, yo no sé, pero es el respaldo de multitudes. Este hombre no viene solo.
Este hombre viene con un respaldo popular muy grande. Bueno, también nos dice que este personaje tiene cuernos y tiene diademas, pero también vemos que tiene 10 cuernos. Es diferente a los demás. Muchos han intentado hacer lo que este personaje va a lograr. Muchos han intentado sin éxito lo que este personaje sí va a poder hacer. Una de las cosas que estamos casi seguros que él va a poder lograr es traer finalmente la paz entre judíos y palestinos. Él va a lograr que esa reconciliación que en este momento causa tantos conflictos y lanzar misiles y todo ese asunto, él va a lograr que haya paz finalmente entre judíos y palestinos. Algo que, como ya dije, todos los otros gobernantes como Estados Unidos, los egipcios y Egipto y muchos otros han intentado hacer, no lo han logrado. Por eso este personaje va a sobresalir por encima de todos los demás. También les mostré que este personaje busca ocupar la misma posición y los mismos honores que Cristo recibió cuando anduvo aquí en la tierra. Cuando Cristo vino a nacer, su Padre Celestial le entregó autoridad. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Su Padre Celestial le dio un trono, su Padre Celestial lo respaldó. Jesús mismo dijo: yo por el Espíritu de Dios hago todas estas cosas, hablando de las señales y maravillas que él hacía. El anticristo va a recibir el respaldo de Satanás, voy a decirlo así, de su propio padre espiritual, que es el diablo. Va a recibir el respaldo de Satanás, recibe un trono, recibe autoridad, recibe dominio del mismo diablo, porque el diablo compite contra Dios y quiere demostrarle a Dios que él también tiene un primigenio, que él también tiene un ungido, que él también tiene un hijo, entre comillas, que hace su voluntad. Eso es lo que está tratando de hacer el diablo durante estos 3 años y medio. Ustedes recuerdan que los últimos 3 años y medio de la vida de Jesús sobre la tierra fueron los más importantes. La Biblia no nos da muchos detalles de los primeros 30 años de la vida de Jesús, pero sí nos resume los últimos 3 años y medio. No es casualidad que el anticristo va a destacar precisamente en esos 3 años y medio que se le va a dar permiso. No es casualidad. Todo va ligado al plano histórico y al plano profético que Dios tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. El Señor es mi fortaleza y mi roca fuerte. Por las noches te alabo, y al amanecer también. No temeré mal alguno, porque en ti confía mi alma. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Quizás alguno de ustedes allá en casa esté pensando: ay, pastor, desde hace años que yo vengo escuchando allí Ávila cuando me asustaba con el anticristo y todas esas cosas. Quizás alguno estará pensando que falta muchísimo para que esto se manifieste. Déjeme decirle que no. Estamos realmente a las puertas de que todo esto suceda. Mientras grabamos este programa, estamos hablando del conflicto que genera la visita de Nancy Pelosi, que es la representante de la Cámara, a Taiwán, la famosa isla de Formosa que China reclama como suya, como parte de su territorio, y las amenazas que hay precisamente entre China y Estados Unidos. O sea, las probabilidades de un conflicto son altas. No por eso nosotros vamos a pensar que falta mucho, sino todo lo contrario.
pensando en todas estas cosas, viendo todo esto, Jesús dijo, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, porque vuestra salvación está cerca. Entonces uno tiene que estar consciente de que toda la palestra, todo lo que está sucediendo en el mundo, no es otra cosa más que el agrupamiento, se están uniendo todas las piezas para que el ambiente esté listo para la manifestación del anticristo. La palabra globalización es una palabra que ya todo el mundo conoce y utilizamos. Literalmente nosotros ahora vivimos en una aldea global porque todo está cerca, todo está a un clic, todo es fácil de influenciar. No hay nada lejos, no hay nada distante, no hay nada que no se tenga acceso inmediato a las noticias, a la información, a comprar un producto. Aquí en Guatemala yo puedo comprar un producto que venden, no sé, en Pakistán, en la India, en China. Yo lo puedo comprar con un clic y eso ya viene de camino. Ya no está lejos, nada está lejos ya. Vivimos en una aldea globalizada y por lo mismo hay un clamor popular de la sociedad de que todo sea una sola federación democrática. De hecho, hay un movimiento, es el WFM, ¿verdad? Que es el movimiento federalista mundial. Y este movimiento federalista mundial aboga por un mundo en donde solo haya una democracia, por un mundo en donde se corten las barreras nacionalistas, las barreras patrióticas. Por eso es que hay un esfuerzo a nivel mundial de ir eliminando todo lo que sea patriótico, todo lo que tenga que ver con identidad de un país meramente, porque lo que ahora se quiere es que los países se abran, que voten todas sus barreras patrióticas, todo lo que los distingue de los demás y que abracen una nacionalidad, por así decirlo, o una cultura democrática a nivel mundial. Por eso se habla tanto de gobiernos mundiales, se habla tanto de un sistema más inclusivo, más incluyente, se habla tanto de todo eso, porque el mundo clama, porque todos nosotros, los habitantes de la tierra, vivamos en paz bajo las mismas reglas. Ese es el clamor que hay. Y este es precisamente el caldo de cultivos perfecto para que se manifieste el anticristo. ¿Podría manifestarse en pleno el anticristo el día de mañana? No. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser arrebatada primero. ¿Podría la iglesia ser arrebatada hoy o el día de mañana? Pienso que sí. En cualquier momento puede ser arrebatada. Sé que nosotros decimos que como este evangelio no ha sido predicado a todas las naciones, entonces no puede venir el fin, pero el fin del que está hablando Cristo no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no es el fin, el arrebatamiento de la iglesia es el principio de dolores. Cuando entonces comienzan todos estos eventos, ya les mostré que aún durante la gran tribulación el evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Muy importante. Entonces no hay que confundirse. Bueno, entonces, el mismo Vaticano aboga y apoya por un mundo más humano, un mundo más común, por un mundo globalizado, pero globalizado en los derechos humanos, en la repartición de las riquezas de manera equitativa, en fin, todas estas cosas el mundo está clamando porque ya no haya una superpotencia, ya no haya hegemonía de un país sobre otro, sino que todos, como decimos en Guatemala, o todos hijos o todos centenados. Ese es el clamor del mundo, ¿verdad? Y ese clamor va a ser respondido en el personaje llamado el anticristo. Han habido a nivel de la historia básicamente solo 6 grandes imperios que han dominado el mundo: los egipcios, los asirios, los babilonios, los medopersas, los griegos y los romanos. Esos 6 imperios, después de eso, ningún otro imperio se ha levantado. Sé que por ahí Nicolás Maduro y los cubanos llaman a Estados Unidos, ¿verdad?, el imperialismo yanqui, pero en realidad
por más imperio que quiera hacer, no ha tenido la misma influencia ni la misma capacidad de gobernar y dominar en el mundo como lo tuvieron estos otros imperios. Entonces, estamos a punto de ver el resurgimiento de un imperio a nivel global. Y ese imperio, como dije, quizás no se va a llamar Italia o Roma, pero sí va a ser un imperio de una nueva era, de un nuevo orden mundial. Va a ser el imperio de un nuevo orden mundial, dirigido por personas muy inteligentes, por cabezas importantes, pero sobre ellos va a estar el anticristo, que en los primeros 3 años y medio va a ser un hombre de paz, y en los últimos 3 años y medio va a ser esa fiera, ese oso, ese leopardo y ese león que va a devorar, a destruir y a desmenuzar. Bueno, les decía en un programa anterior que también este personaje hace maravillas, es decir, no es solo algo natural. Fíjense qué interesante. En este momento, todo lo que tenga que ver con sobrenaturalidad, que la iglesia de Cristo haga, el mundo lo rechaza. Pero si esa sobrenaturalidad la trasladamos al plano de la brujería, de Harry Potter, de todos los programas y películas que Disney nos quiere meter en nuestras casas que tienen que ver con brujería, el mundo lo acepta. Si hablamos de sobrenaturalidad en la iglesia, el mundo lo rechaza. Son cosas fantasiosas. Pero si hablamos de sobrenaturalidad en las películas, en Netflix, en el mundo de Hollywood, el mundo lo acepta. Entonces, este personaje llamado el anticristo va a tener poderes sobrenaturales, poderes mágicos, va a hacer señales y maravillas que van a terminar de convencer al mundo que este hombre sí puede ser un Dios y sí es digno de ser adorado. Por eso es que dice que todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, es un buen versículo calvinista, ¿va? Todos estos personajes, dice que no estaban inscritos ahí, estos son los que se van a postrar y le van a adorar. Pero no lo van a hacer solo porque arregló la economía ni porque trajo paz entre Israel y Palestina. Lo van a hacer porque va a hacer señales sobrenaturales que van a dejar a la gente, mire, con la boca abierta. Se van a quedar admirados del poder mágico de este personaje, y ese poder mágico se lo va a dar Satanás, como dice el capítulo 13, el dragón le va a entregar ese poder. Ese poder mágico ha maravillado a la humanidad desde antes. Cuando Moisés llega y lanza su vara al suelo, ahí está el diablo presente y aplaude también y hace que las varas de sus brujos se conviertan en serpientes también. Por lo que Faraón dice, ¿cuál es el problema aquí? Tú pones una vara, le dice a Moisés, se convierte en una serpiente. Yo tengo mis brujos que hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la vara de Moisés se comió y se tragó a la vara de los egipcios. Esa es la diferencia. Pero no podemos negar que esa señal engañosa fue hecha delante de Faraón. Por eso es que hoy en día en el mundo se dan muchas señales y fenómenos que los hombres llaman paranormales. Y todas esas señales no buscan más que atrapar al hombre, engañarlo, hacerlo creer que esa sobrenaturalidad y ese poder deben ser seguidos, buscados y admirados en esas fuerzas, entre comillas, ocultas que están allí y que posiblemente no son dañinas, sino solo son fenómenos que hay que investigar. Eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso es que los hombres tienden a creer más las señales mentirosas que las señales bíblicas. Si alguien se sana en la iglesia, un médico lo primero que hace es dudar. Bueno, tal vez ya estaba en proceso de recuperación, pero si pasa algo en algún brujo, en algún centro espiritista o en algún tipo de reunión así, la gente simple y sencillamente lo acepta y lo cree. Es la preparación para la manifestación del hombre de pecado. Bueno, no tengo ya mucho tiempo, entonces no me voy a meter a esto hoy, lo voy a dejar para el próximo programa. Solo quiero decirles que este hombre va a tener objetivos muy claros, hacer guerra contra los santos, y va a tener una capacidad de comunicación, una habilidad comunicativa, va a tener habilidad de palabras como nunca antes nosotros hemos visto. Y les voy a decir por qué. Porque aquellos soldados que fueron enviados a arrestar a Jesús dijeron, nunca
antes nadie ha hablado como este hombre, porque Jesús tenía esa capacidad de hablar así. Entonces el diablo hará que su anticristo también se destaque por hablar de una manera tan elocuente, pero ya sabemos que Jesucristo es el verbo de Dios y ya sabemos que esa habilidad que tendrá el anticristo es solo temporal, es engañosa, no es eterna y que pronto será enmudecido cuando sea lanzado al lago de fuego. De verdad, mis amados hermanos, qué paz se siente saber que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y ojalá que usted que me está viendo también tenga la certeza de que Jesucristo es su Señor. Si no la tiene, haga una simple oración allá en casa y dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo creo en ti hoy como mi Señor y mi Salvador. No quiero ser engañado. Quiero seguirte y servirte todos los días de mi vida. Creo en ti, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Con una oración como esa, usted cambia su destino, cambia su futuro eterno. Espero que la haya hecho. Le amamos. Gracias por estar pendientes. Les enviamos un abrazo y vamos a estar aquí en el próximo programa. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.